Por favor, pongan sus nombres en el chat con la palabra presente. ¿Bien? Pongan presente en el chat y, por favor, una sola vez para iniciar la clase del día de hoy. Sí, ya nos hemos retrasado, el tema es bastante largo. En este sentido, vamos a iniciar. ¿Listo? Terminen de poner presente. Vamos a ver. Entonces, álgebra tema factorización parte 2, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, viernes 28 de mayo del 2021. Lo que vamos a ver a continuación es la parte complementaria de la sesión anterior, que era factorización parte 1. Nos habíamos quedado en el método del ASPA y habíamos visto el método del factor común, monomio, polinomio y por agrupación de términos, el famoso método de las identidades y el ASPA simple. El día de hoy vamos a complementar esta parte y terminar esta parte de factorización, ¿sí? Que es esa parte en donde nosotros transformamos un polinomio dado en términos algebraicos, lo convertimos en factores algebraicos primos. ¿Bien? Dicho esto, lo que vamos a ver el día de hoy... Lo que vamos a ver el día de hoy, ¿bien? Es la parte del aspa doble, el aspa doble especial y el famoso método de los divisores binómicos. ¿Bien? Vamos a iniciar entonces. Ahí lo tenemos, el mapa conceptual o el esquema de lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Factorización, parte 2. Métodos. ¿Qué métodos vamos a ver? Lo mencioné, aspa doble especial y el método de los divisores binómicos. ¿Bien? Vamos a iniciar entonces la clase con el método del aspa doble. Bien, ahí lo tenemos. Dice que se aplica a polinomios de dos variables. Ojo, dos o más variables, para ser un poquito precisos. ¿Ya? Y 6 términos que tienen la siguiente forma. Bien, pero en este caso vamos a aceptar dos variables. A, x a la 2m más b, x a la m, y a la n, más cy a la 2n más d, x a la m más e, y a la n más f. Perdón, dos variables. De repente puede haber involucrado un valor literal que funge como constante. ¿Sí? Corrección. Muy bien. Dos variables. Tiene esta forma. Esta es la forma general de un polinomio factorizable por el método del aspa doble. ¿Cómo vamos a proceder? Una consideración. M y N tienen que ser números naturales. Esquema y procedimiento. Miren, tengo este polinomio que tiene esta forma. Variable X, variables XY, variable Y, variable X, variable... A ver... Y y F, ¿no? Mire, X a la 2M, X a la M. 2 a 1 la proporción en los grados. Y a la N, Y a la 2N. 1 a 2 la proporción. X sigue X a la M. Y de aquí sigue Y a la N, solito. Y finalmente el término independiente. ¿Bien? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Mire, voy a tener que descomponer este primer término. A sub 1, A sub 2, X a la M, X a la M. ¿Sí? Descompongo este segundo término. C sub 1, C sub 2, Y a la N, Y a la N. Luego, practico un aspa simple. ¿Sí? Y debe cumplirse que la suma de los productos en aspa debe replicarme este término central. Mire usted, él por él. Aquí apareció. ¿Más quién? Más él por él. Ahí está. ¿Eso a quién debe ser igual? A este término central. ¿Vio?
Y si cumple eso, ya tenemos nuestra primera aspa simple. Luego, descomponemos este valor f. f sub 1, f sub 2. Bien, en ese sentido, aplicamos el mismo criterio, aspa simple. Pero vamos a verificar con el penúltimo término, aquel que está aquí. Vea, c sub 1 y a la n por f sub 2. Ahí está. Por c sub 2 y a la n por f sub 1. Aquí apareció. Y él debe verificar con este término. ¿Ve? Con él. Y ya tenemos nuestra segunda aspa simple. ¿Qué sigue ahora? Lo que vamos a aplicar es el aspa de seguridad entre estos factores descompuestos del primer término y estos factores que son la descomposición de este último término del polinomio. Él con él. Ahí apareció. Más él por él. Aquí está. ¿Quién debe verificar? Último, penúltimo, antepenúltimo. Con este término se debe verificar ese polinomio. ¿Bien? Ya lo tenemos ahí. Hecho esto, quiere decir que si se verifica satisfactoriamente las dos aspas simples y el aspa de prueba, en ese sentido, usted acaba de factorizar dicho polinomio y debe considerar estos elementos, estos tres elementos como un factor y estos otros tres elementos que obviamente se van a sumar entre sí como otro factor. Luego, los factores se toman en forma horizontal y ahí lo tenemos. A sub 1 x a la m, c sub 1 y a la n, f sub 1. El otro factor sería él más él más él. Ahí lo tiene. Bien. Vamos a ir a un ejercicio para ver esto que estamos viendo aquí. Ejercicio 1. Factoriza el polinomio p de variable xy igual a 15x cuadrado más 11xy más 2y cuadrado más 14x más 5y más 3. Cabe destacar que si le faltase algún término, según la forma vista, se completaría con 0. En este término, x cuadrado, aquí está xy, y cuadrado. Luego sigue x solo, y solo, y término independiente. Tenemos eso. Bien, comenzamos. Esquema y procedimiento. Ve usted, tengo ese polinomio. Ahí lo tenemos. Vamos a descomponer el primer término. 5x por 3x me da 15x cuadrado. Algo muy importante que lo expliqué en la clase pasada. Cuando usted descomponga este primer término, jamás de los jamases debe involucrar factores negativos. Aquí no. ¿Sí? Porque de repente alguien me puede decir, profe, menos 5x menos 3x. No, estos coeficientes principales tienen que ser positivos, porque estos dos serán los términos principales de los factores que formemos. Y tienen que ser siempre, toda la vida, necesariamente positivos. ¿Ven? Ahora vamos a descomponer este término. 2y cuadrado. 2y por y. Vean, multiplicamos en aspa. ¿Sí? 5x por y, ahí está, 5xy. Ahora por aquí, 3x por 2y, 6xy. Sumamos, me da 11xy. Y él debe verificar con ese término central, ya que ha aplicado aspa simple entre estos tres primeros términos. Y obviamente verifica, son iguales. Hecho esto, procedemos a la segunda aspa simple. Este último término, 3, lo vamos a descomponer. 3 por 1. Bien, practicamos el aspa. Él con él. 2y por 1, 2y. Él por él. Y por 3, 3y. Sumamos. 5y. Este término debe verificar con el penúltimo término. Mira aquí, 5y es igual a 5y. Acabamos de verificar nuestra segunda aspa simple. ¿Qué es lo que falta? Ver que se cumpla el aspa de seguridad. 5x por 1 es 5x. Mire la línea de
lila, 3x por 3 es 9x. Sumamos. Eso me da 5x más 9x, 14. A ver, jovencitos, un lapsus faltus, no hay problema. No hay nada que no se pueda corregir. ¿Sí? Aquí no vaya. Ya lo taché. Es 14x nada más. Bien, en ese sentido, vemos que este 14x con este último, penúltimo, antepenúltimo término son iguales. Y verifican. Si se verifican las dos aspas simples y el aspa de seguridad, este polinomio está bien factorizado por el método del aspa doble. ¿Qué hacemos? Formamos nuestros factores. ¿Sí? Luego de verificar que se cumplan las aspas, se tiene que P de variable XY sería 5x más 2y más 3. Ahí está. 3x más y más 1. Aquí está. ¿Qué hemos aplicado? El método del aspa doble para el caso especial, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan que era exponentes 2m? Ahora m y n valen 1 y se obtiene este polinomio de segundo grado. Variable x cuadrado, xy, y cuadrado, x, y y término independiente. Eso sería la estructura que necesitaríamos reconocer para aplicar el método del aspa doble. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay? Muy bien. Ejercicio número 2. Vea. P de variable xy. 20x cuadrado más 22xy más 6y cuadrado menos 23x menos 11y cuadrado menos 7. X cuadrado, xy, y cuadrado, xy, término independiente. Tiene la estructura de un polinomio factorizable por el método del aspa doble. Hecho esto, tenemos nuestro polinomio. Vamos a ver el esquema y procedimiento. Mire usted. ¿Ven? Concéntrese en la pantalla y vean. 20x cuadrado se ha descompuesto, ¿sí?, en 5x multiplicado por 4x. ¿Vio? Sigue. 6y cuadrado se ha descompuesto en 3y por 2y. Veamos lo que sigue. 5x por 2y, 10 xy. Por otro lado, 4x por 3y, 12 xy. Sumamos 22 xy. Verificó su primera aspa. Vea por aquí. Descomponemos aquí. 7 negativo es 7 negativo por 1. Y vamos a practicar el aspa. 3y por 1, 3y. 2y por 7 negativo, menos 14y. Sumamos. Negativo, 11y. 11y negativo. Verifica con este término. ¿Vio? Observe, mire la pantalla. Aspa de seguridad. 5x por 1. 5x. 4x por 7 negativo, menos 28 x. Sumamos, me va a dar 23x negativo. Y vea usted, verifica el aspa de seguridad. ¿Vio? Voy a borrar. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro método del aspa doble. Y comenzamos. Luego que se verifican las aspas, todas las aspas, tenemos que el polinomio 5x más 3 menos 7, 5x más 3y menos 7, 4x más 2y más 1. Bien, ahí lo tenemos. Indica la suma de factores primos. Él y él son factores primos. Su suma, término semejante con término semejante. 5x con 4x suman 9x. 3y con 2y suman 5y.
y 7 negativo con 1 positivo suman 6 negativo. La suma de los factores primos será 9x más 5y menos 6. Y ello sería la respuesta para este ejercicio. Bien, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí? Veamos. Ejercicio número 3. P de variable xy. 6x cuadrado, 7xy menos 3y cuadrado más 11x menos 11y menos 10. Indique la suma de los términos independientes de los factores primos. Una vez más, observamos, para hacer el esquema, que este polinomio que me piden factorizar tiene la estructura de un polinomio factorizable por el método del aspa doble. Bien, reconocemos eso. Si faltase algún término, se completa con 0. Tenga eso presente. Seguimos. Primer término, descomponemos. 6x cuadrado es 3x por 2x. Luego, menos 3y cuadrado. Él sería menos y por 3y. Bien, vamos a verificar el aspa. Mire usted, 2x por menos y menos 2xy. 3x por 3y, 9xy. Sumamos 7xy. Y 7xy es ese término central. Se verifica la primera aspa simple. Veamos la que sigue. Mire, descomponemos este término. 2 negativo por 5. Practicamos el aspa. Veamos. 3y por menos 2, menos 6y. Menos y por 5, menos 5y. Si sumamos, negativo y sale 11y negativo. Verifica con el penúltimo término. ¿Bien? Una vez que se ha terminado de verificar las dos aspas, comenzamos con el aspa de seguridad. Vamos a ver. ¿Cuánto sería? 3x por 5. 15x. 2x por 2 negativo. 4x negativo. Sumamos 11x. Y vemos que verifica con el antepenúltimo término. Si se verifican todas las aspas, luego tenemos que el polinomio es 3x menos y menos 2. Ahí lo tiene. 2x más 3y más 5. Pero nos dicen, indique la suma de los términos independientes de sus factores primos. Él es un factor primo. Él es otro factor primo. En ese sentido, vea, él y él son los términos independientes de esos factores primos. Entonces, suma de términos independientes, obviamente de los factores primos, sería 2 negativo con 5 y la respuesta es 3. ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? Formulen sus preguntas, por favor. Muy bien. Método del aspa doble especial. Cambiamos de método. Bien, vamos a entrar a este método y nos indica, dice, se aplica para factorizar polinomios de 5 términos y de una variable de la siguiente forma. Aquí tiene la forma general de un polinomio factorizable por el método del aspa doble especial. Vean, aquí P de variable x, una sola variable, ax a la 4n más bx a la 3n más cx a la 2n más dx a la n más e, donde n es un número natural. ¿Bien? ¿Cómo procedemos? Esquema y procedimiento para este método. Ahí tengo el polinomio. Obviamente que n puede tomar varios valores. Por ejemplo, entre ellos, si n vale 1, este polinomio se convertiría en un polinomio completo y ordenado de grado 4. ¿No? Pero vamos a hacerlo en la forma genérica. ¿Sí? Y la forma genérica me habla de un aspa de prueba. Voy a descomponer este primer término del polinomio con el término independiente del polinomio.
el primer y último término del polinomio, voy a descomponer y voy a practicar un aspa de prueba, de tal manera que la suma de los productos en aspa me dé un valor bastante cercano a él. Y él es el término central. ¿Sí? Son 5 términos, él es el tercer término central. En mi aspa de prueba yo voy a buscar un valor cercano a él, o igual, pero cabe situaciones en que si encuentro un igual, no da, no verifica. Lo ideal es buscar un valor bastante cercano, ¿sí? Y probar con los valores que obtenga de mi aspa de prueba. Ax a la 4n lo descompongo como a sub 1x a la 2n, a sub 2x a la 2n. Como e sub 1 por e sub 2. Veamos. El por el más el por el. Ahí está. Se ha descompuesto. ¿Qué hago con estos valores? Se van a sumar. ¿Y qué significa st, profe? El con él se han sumado, ¿sí? Como son de la misma variable o parte variable, x a la 2n es a sub 2, e sub 1 más a sub 1, e sub 2, x a la 2n. ¿Ven? Términos semejantes. Sumo los coeficientes y coloco la parte variable. Saber previo, primer año, segundo año, ¿no? Hemos visto ello. Entonces, por favor, ¿qué significa st? ST significa se tiene. ¿Sí? Ese valor que se tiene, que acabamos de encontrarlo, lo hemos encontrado sumando la suma de los productos en aspa correspondientes al aspa de prueba. Bien, ahora viene SDT. Se debe tener. ¿Qué debo tener? Este término central. ¿Sí? Por aquí. Acá hay chapi. Aquícito. Se debe tener. ¿Qué significa SDT? Se debe tener, ¿no? Hay otras veces explicaba lo mismo usando tengo, quiero, falta. Se tiene, se debe tener. ¿Y qué falta? Lo que falta es la diferencia entre lo que se debe tener y lo que se tiene. Usted resta el menos el y te da un valor fx a la 2n. Este valor se descompone aquí. ¿Bien? ¿Quiénes son él y él? Son la descomposición de este término. ¿Sí? Viene de aquí. Hecho esto, ¿sí? Lo que usted va a hacer ahora es aplicar un aspa simple, verificar, porque ya todo está descompuesto. Mire, aquí y aquí, y debe verificar con este término. ¿Sí? Por aquí y se verifica con ese otro término. ¿Sí? Se deben verificar simultáneamente esas dos aspas simples. En ese sentido, si verifica eso, usted ya ha factorizado este polinomio y forma él, con él, un factor. Él, con él, otro factor. Bien, en el caso de que cada uno de estos factores se pueda factorizar o volver a factorizar, se tendría que hacer. Ejemplitos. Mire aquí. Copiamos x a la 4 más 3x cubo más 7x cuadrado más 7x más 6. Aspa de prueba. X a la 4 es x cuadrado por x cuadrado. 6 voy a optar por 3 por 2. Mire por aquí que tengo 2x cuadrado. Por aquí 3x cuadrado. La suma 2x cuadrado más 3x cuadrado se tiene 5x cuadrado. La suma de los productos en aspa del aspa de prueba efectuada. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a buscar lo que se tiene o se debe tener.
Se tiene 5x cuadrado. Se debe tener 7x cuadrado. Resto. El menos el. Me da 2x cuadrado. Él es lo que falta. Y esto que es lo que falta, 2x cuadrado, lo descompongo aquí tratando de verificar simultáneamente dos aspas simples. Mire, 2x por x. Ahí se ha descompuesto. Y voy a ver si verifica. Mire por aquí. X cuadrado por x, x al cubo. X cuadrado por 2x, 2x al cubo. Con un x al cubo, 3x al cubo. Verificó. Bien, por aquí, 2x por 2, 4x. X por 3x, 3x. Suma 7x. ¿Sí? Verifico. Luego de verificar las aspas simples en forma simultánea, formo mis factores. ¿Vio? Dos polinomios de primer grado. ¿Se puede seguir factorizando? En este caso son primos. No acepta factorización. Pero de poder seguir factorizando, de repente se podría aplicar aspa simple a cada factor. Se hace. ¿Bien? Otro ejercicio. Mire usted. Factorice este polinomio. ¿Qué observamos aquí? X a la 4, 3x cubo, menos x, menos 3. Falta el término de, al ser un polinomio de grado 4, tomó la forma de un polinomio de grado 4, me falta el término de grado 2. Entonces, en el procedimiento y esquema yo completo con 0 el término faltante. Y sigo trabajando de la misma manera. X a la 4 es x cuadrado por x cuadrado. Aquí, 3 negativo. Eso es 3 negativo por 1. Aspa de prueba. X cuadrado menos 3x cuadrado se tiene menos 2x cuadrado. ¿Cuánto se debe tener? 0x cuadrado. ¿Cuánto es lo que falta? La diferencia entre lo que se debe tener menos lo que se tiene. 0 menos menos 2. Mucho cuidado cuando haga la resta. Lo que falta sería 2x cuadrado. ¿Sí? Y 2x cuadrado se descompone en esa zona. 2x por x. Aspa simple. Aquí. X cuadrado por x, x al cubo. X cuadrado por x, 2x cubo. ¿Cuánto suma? 3x cubo. Verifico. Por otro lado, 2x por 1, 2x. X por menos 3x, menos 3x. ¿Cuánto suma? Menos x. Verifica en forma simultánea esas dos aspas simples. En ese sentido, lo que hacemos es formar los factores. Luego verificamos que todas las aspas se cumplen y formamos x cuadrado más 2x menos 3, x cuadrado más x más 1. ¿Vio? Mire por ahí. X cuadrado más 2x menos 3. Se puede factorizar. X por x, x cuadrado. 3 por menos 1, menos 3. Menos x más 3x, 2x. Aspa simple. O sea que él es x más 3 por x menos 1. Me refiero a él. ¿Ya? Ahí lo dejamos. Miren, luego el polinomio factorizado será, ¿sí? Le decía, ¿no? El x más 3 por x menos 1 por x cuadrado más x más 1. ¿Vio? En este sentido, ya tenemos ese polinomio factorizado. A ver. Veamos. Siguiente ejercicio. Mire, recontra incompleto. X a la 4 más 4. Completamos todo con 0. Ahí aparece. Aspa de seguridad.
obviamente el siempre va a ser x cuadrado por x cuadrado. 4, aquí, perdón, dice 4, debe decir más 4. ¿Bien? 2 por 2. Aspa de prueba. X cuadrado por 2, 2x cuadrado, más x cuadrado por 2, 2x cuadrado. Lo que se tiene es 4x cuadrado. ¿Cuánto se debe tener? 0x cuadrado, el término central. Lo que falta es la diferencia entre lo que se debe tener y lo que se tiene. Menos 4x cuadrado. Lo descompongo aquí. 2x por menos 2. Y mire usted, verifiquemos. X cuadrado por menos 2x. A ver. X cuadrado por menos 2x menos 2x cubo. X cuadrado por 2x, 2x cubo. Verifica. Y lo propio sucede aquí. Bien, en ese sentido, luego, ¿qué es lo que tendremos? Tenemos que formo mis factores. X cuadrado más 2x más 2. X cuadrado menos 2x más 2. Ahí apareció. Profe, ¿queda ahí? ¿Él es primo? Sí, él también es primo. Ya no se pueden seguir factorizando. ¿Sí? Veamos. Ya no nos queda mucho tiempo. ¿Sí? ¿Hay algo en el chat? Sí, muy bien, ahí están participando. No se preocupen, yo tengo eso en consideración.